Esto es 24/7, periodismo sin censura. Durante décadas creímos que el planeta siempre encontraría la manera de soportarnos, que los bosques volverían a crecer, que los animales se adaptarían, que la basura desaparecería con solo sacarla de nuestra vista. Pero la naturaleza no olvida. Todo lo que arrojamos al aire, a los ríos, a los océanos o enterramos bajo la tierra permanece y tarde o temprano regresa. Esta noche veremos cómo Europa enfrenta un infierno provocado por temperaturas extremas e incendios que consumen miles de hectáreas y cobran vidas humanas. Conoceremos por qué miles de animales están muriendo en un planeta que se calienta más rápido de lo que la evolución puede responder. Y revelaremos una realidad incómoda. Mientras muchos países hablan de reciclaje y sustentabilidad, millones de toneladas de basura siguen cruzando fronteras. La pregunta es inevitable. ¿Estamos reciclando o simplemente estamos cambiando el problema de lugar? Tres investigaciones, una sola realidad. El planeta ya comenzó a cobrar la factura de nuestro modelo de consumo. Soy Sebastián Maussan. Comenzamos. 24/7 con Sebastián Maussan. El fuego siempre ha formado parte de la naturaleza, pero nunca como ahora. Los incendios ya no solo consumen bosques, consumen hogares, consumen comunidades, consumen décadas de vida en cuestión de horas. El calor extremo está convirtiendo grandes regiones del planeta en combustible y cada verano rompen nuevos récords. La pregunta ya no es dónde ocurrirá el próximo gran incendio. La pregunta es cuánto más podrá resistir el planeta. Nuestro compañero Alejandro Cruz nos presenta esta investigación. ¿Cómo están, querido auditorio de 24/7? En esta ocasión hablaremos de los incendios forestales que se están viviendo en España, además las mortíferas olas de calor que han matado solo en Francia a 1,000 personas diarias. Y es que sí, las temperaturas elevadas están causando estragos que no podemos calcular al día de hoy en el cuerpo humano. Y para ello, este reportaje especial que le hemos preparado. Más de 1,000 muertes diarias por olas de calor, incendios incontrolables y afectaciones a la salud, además de temperaturas que superan los 44 grados centígrados, afectando a más de 94 millones de ciudadanos. Así es como Europa vive el infierno sobre la tierra por las olas mortíferas de calor. De acuerdo con los datos recopilados por las agencias climáticas europeas y el Centro de Monitoreo de Mortalidad Euromomo, se han reportado alrededor de 14.260 muertes causadas por olas de calor en diferentes países de este continente. Dichas muertes solo se han reportado en la primera semana del mes de julio, y es que este aumento responde a temperaturas que van por encima de los 44 grados centígrados, que prácticamente causan un colapso en el cuerpo humano. Sabemos que en Europa miles de personas mueren a causa de calor extremo cada año. Sabemos que la contribución del cambio climático a eso es muy fuerte en general. Tendemos a ponerlo en un aumento de aproximadamente 2/3 en el número de muertes. Alrededor de 2/3 de las muertes por calor que vemos tienden a ser atribuibles al cambio climático. De acuerdo con el Organismo de Salud Pública, se estima que en Europa más de 94 millones de personas están siendo afectadas por las olas de calor, en especial las personas mayores a 65 años de edad. Las olas de calor afectan gravemente a los adultos mayores, disminuyendo su capacidad de sudar, la cual afecta al enfriamiento de la piel, sienten menos sed y su corazón bombea con menos fuerza. Esto los vuelve vulnerables a sufrir complicaciones severas en su salud e incluso la muerte. Entre los países más afectados y con mayor número de muertes por olas de calor se encuentra el Reino Unido, con más de 2.700 personas que han perdido la vida en regiones como Inglaterra y Gales, donde las temperaturas superan apenas los 37 grados centígrados, con una sensación térmica de hasta 46 grados centígrados. Sí, hace mucho calor,
Sabes, predijeron 36 grados centígrados, así que hace mucho calor. Cuando estás bajo la sombra se siente el aire caliente. Incluso hemos tenido que refrescarnos con botellas de agua y mojarnos la cabeza. Pero aún así, debemos disfrutar de la vista. Alemania es otro de los puntos donde el calor causó más de 6.830 muertes, de las cuales 6.470 corresponden a personas mayores a 65 años, y esto debido a la falta de sistemas de enfriamiento en sus hogares, o bien el colapso del sistema eléctrico debido al calor, lo cual ha repercutido en los adultos de la tercera edad, que no logran adaptarse a las temperaturas extremas y que terminan sucumbiendo ante ellas. Incluso algunas personas en Alemania han viajado al norte de Inglaterra esperando que el clima sea un poco más amigable. Sin embargo, las temperaturas no bajan. Y al llegar a Inglaterra, se dan cuenta de que el calor extremo es igual de intenso. Sí, en los últimos años se está aumentando la temperatura. Cada año alcanzamos un nuevo récord climático y de temperatura. Así que creo que es una señal de advertencia que todos deberíamos considerar. Del mismo modo, España es otro de los países más afectados por las olas de calor. En la primera semana del mes de julio se han reportado alrededor de 1.600 muertes, una cifra que sigue creciendo de acuerdo a los informes médicos en diferentes hospitales del país. Del total de las muertes, 990 son de mujeres de edades entre 20 y 40 años. Sin embargo, no es lo único con lo que España ha tenido que lidiar con el aumento de temperaturas, ya que se han registrado los mayores incendios de la temporada en lo que va del año, mismos que comenzarían a mediados del mes de junio, afectando y dejando en cenizas a más de 32,000 hectáreas. Un escenario similar se está viviendo en Italia, especialmente en la región de Sicilia, en donde se llevaron a cabo 11 operativos antifuego con más de 300 efectivos, los cuales evacuaron a cientos de personas que estaban en peligro. Sin embargo, las mismas autoridades han declarado que las altas temperaturas no dan tregua, y pese a los esfuerzos por controlar los incendios, lo único que pueden hacer es evacuar a los civiles para resguardar sus vidas. Ha estado ardiendo desde la semana pasada y con estas temperaturas simplemente no podemos apagarlo. No hay suficientes recursos aéreos porque, aparentemente, la mitad de Sicilia está en llamas. Simplemente no podemos apagar las llamas. Hemos hecho todo lo posible. He estado de servicio durante 40 horas, pero no hemos podido detenerlo. El calor y el viento son demasiado intensos. Y es que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Europeo, tanto España como Italia, se espera que las temperaturas y el viento seco incrementen los incendios y con ello los problemas en la salud, especialmente en las vías respiratorias. De acuerdo con el Servicio de Medio Ambiente y Contaminación de España, quien mide las partículas tóxicas en el aire y el cual ha advertido de casos severos de asma por el humo de los incendios y por el calor intenso, en las próximas semanas se verá un incremento significativo en el número de personas con asma, además de afectaciones severas a las que ya tienen esta condición. La doctora Megan Conroy, doctora en neumología y cuidados intensivos, nos explica el porqué. Hay varias razones diferentes por las que el calor y el clima extremo pueden empeorar los síntomas del asma. El clima caluroso en particular puede atrapar el ozono y pequeñas partículas de contaminación más bajas en la atmósfera, lo que lleva a una peor calidad del aire.
La peor calidad del aire es un desencadenante común para los síntomas del asma. El calor también puede extender las temporadas de polen y aumentar la cantidad de polen en el aire, lo cual es otro desencadenante común para las personas con asma alérgica. Ahora bien, si tomamos en cuenta la advertencia de la Organización Mundial de la Salud en 2024, en la cual alertaba al mundo entero de que si no se bajaban las emisiones contaminantes en la atmósfera, los veranos y las olas de calor serían cada vez más extremas y el número de muertes incrementaría exponencialmente, el resultado son temporadas de olas de calor que tienen al sistema de salud en jaque, debido al incremento en el número de los ingresos hospitalarios por golpes de calor. Ejemplo de ello, Francia, donde se han reportado en un periodo de 20 días más de 21,000 muertes por olas de calor, es decir, más de 1,000 muertes al día por las altas temperaturas. Y es que los hospitales y las funerarias han aumentado el número de ingresos a emergencias, solicitudes de ataúdes y servicios funerarios. Y es por ello que el periodista John Leicester nos narra lo que se vive en los hospitales de Francia durante las mortíferas olas de calor. It's coming out of what has been an intense week. Esta ha sido una semana intensa. La ola de calor que afectó a toda Europa y realmente comenzó aquí en Francia significó un gran aumento de trabajo para el personal médico en la sala de emergencias. Tenían personas entrando gradualmente a medida que el calor se hacía progresivamente más fuerte. Sobrecalentamiento, ataques cardíacos, personas en coma. Pero también ha sido una experiencia de aprendizaje. Ya han salido de esto preparándose para la próxima ola de calor, que según algunos pronósticos podrían llegar tan pronto como la próxima semana. Por ejemplo, una de las cosas que encontraron que les faltaba la semana pasada era hielo. Se utilizaba para enfriar a la gente cuando entran. Ellos tuvieron que salir corriendo al supermercado local para conseguir un poco de hielo. Ahora tienen una máquina de hielo que viene, que se ha ordenado, que esperan tener esta semana listas para lo que va a ser otra ola de calor la próxima semana. O en algún momento en el futuro, porque eso es uno de los efectos del cambio climático. It's one of the effects of climate change. Es sin duda alguna un panorama desolador para la humanidad. Las mortíferas olas de calor que azotan Europa y particularmente a Francia son un recordatorio de que el cambio climático ya no es una amenaza lejana, sino una realidad que cobra vidas y pone en riesgo el bienestar de millones de personas. Cada año, las temperaturas extremas baten nuevos récords y evidencian las consecuencias de un modelo de desarrollo basado en el consumo desmedido de combustibles fósiles, la deforestación y el uso irresponsable de los recursos naturales de nuestro planeta. Como sociedad, nuestras decisiones individuales y colectivas han contribuido al deterioro del planeta, intensificando fenómenos climáticos cada vez más frecuentes y devastadores. Si no asumimos con urgencia la responsabilidad de transformar nuestros hábitos, exigir políticas ambientales efectivas y apostar por un desarrollo sostenible, seguiremos siendo testigos de una gran tragedia que puede evitarse y de un futuro cada vez más hostil para las próximas generaciones. Cuando un bosque arde, no solamente desaparecen árboles, desaparecen hogares, fuentes de agua, especies, décadas de equilibrio natural, porque un incendio nunca termina cuando se apaga la última llama. Sus consecuencias permanecen durante generaciones. Los animales no provocaron esta crisis, no construyeron ciudades, no quemaron combustibles fósiles, no alteraron la atmósfera, y sin embargo son de los primeros en pagar las consecuencias. Cada ola de calor deja miles de víctimas invisibles, aves que caen del cielo, mamíferos que mueren deshidratados, especies marinas atrapadas en océanos cada vez más cálidos. La naturaleza está viviendo un mensaje desesperado. La pregunta es, ¿todavía queremos escucharlo? Nuestra compañera Mariana Díaz nos presenta esta investigación.
Los animales no se van a extinguir porque sí, se van a extinguir porque se les acabó el margen debido al calentamiento global. No pueden sudar, no pueden migrar a otro lugar con mejor clima de un día para otro. Están atados al territorio que conocen. No es futuro, está pasando ahora. En los últimos 50 años hemos perdido casi al 70% de la fauna silvestre del planeta. Esto es un recordatorio de que cuando ellos se van, nos avisan que nos cruzó datos de satélites climáticos de la NASA con los límites térmicos de 30.000 mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Detectó que más de 3.500 especies silvestres están cruzando simultáneamente hacia rangos de temperatura letales para los que sus organismos no están adaptados. El pingüino emperador, los arrecifes de coral de aguas cálidas, la tortuga laúd, el 44% de las especies de anfibios en el mundo, el oso polar y el caribú se encuentran en riesgo crítico por el calor. Este fenómeno extremo ha provocado este 2026 una mortandad masiva sin precedentes en el reino animal. El estrés térmico ha devastado desde granjas en Europa con millones de aves fallecidas por fallas en la ventilación, hasta poblaciones de fauna silvestre vulnerable en distintos continentes. En el continente viejo, especies como erizos y corzos sufren una severa deshidratación debido al secado acelerado de sus fuentes de agua habituales en los bosques. Los ríos y lagunas ancestrales hoy son solo grietas de fango seco, obligando a los animales a una búsqueda agonizante y desesperada por una sola gota de agua. En Bélgica, centros de rehabilitación de fauna silvestre reportaron un incremento crítico en el rescate de aves jóvenes que saltaron de sus nidos antes de tiempo para escapar del calor. Asimismo, en las áreas urbanas afectadas por el domo del calor en Estados Unidos y México, las ardillas sufren colapsos en parques y aceras debido al contacto directo con el pavimento hirviendo y la falta de estanques de agua. En bosques templados de Norteamérica, los cachorros y crías jóvenes de zorros y ciervos presentan la mayor tasa de mortalidad debido a que los bebederos naturales se secaron por completo. Esto es un exterminio. Las abejas se ahogan en su propia miel derretida. Mientras que los mamíferos colapsan en los campos, los pájaros caen del cielo y los peces hierven en sus propios ríos, el planeta se ha vuelto un horno crematorio. Cuando la temperatura exterior pasa de los 38 grados Celsius, las abejas obreras dejan de buscar comida y dedican toda su energía a recolectar agua para ventilar el panal por sus alas. Si el agua se agota, la cera se derrite y toda la colonia muere ahogada en su propia miel derretida. Es decir, un equivalente de 4.000 abejas mueren por colmena. Mientras que en el océano se han reportado 1.000 millones de animales marinos como mejillones, almejas y estrellas de mar muertos cocidos vivos en la costa del Pacífico durante una sola ola de calor costera. Si tomamos cada uno de esos millones de ejemplares y los ponemos uno detrás de otro en una línea recta, la fila mediría 70.000 kilómetros. Esto es suficiente para darle la vuelta a la Tierra casi 2 veces enteras por el Ecuador. 38.4 grados centígrados es la temperatura récord que alcanzó el océano en zonas costeras recientemente, equivalente a la de un jacuzzi. Esto provocó la muerte por estrés térmico del 90% de los corales en esas regiones, los cuales sostienen al 25% de toda la vida marina. Lo primero que va a hacer un individuo cuando está bajo las condiciones de un estrés térmico, sobre todo un estrés térmico grande, lo primero que va a hacer es que va a detener todas las actividades metabólicas que no sean las que están estrictamente relacionadas con la sobrevivencia. Entonces, lo primero que va a dejar de hacer es reproducirse. Es lo primero que va a dejar de hacer. Al disminuir las poblaciones, eso va a tener una afectación tanto en los animales que depredan a estas poblaciones como en las presas que sus animales consumen, ¿no? Entonces, los modelos teóricos sobre la forma en cómo se integran las diferentes poblaciones nos muestran o nos indican que al alterar el tamaño de una de las poblaciones, aun cuando no sea su reducción completa o su extinción local completa, de todas maneras va a tener implicaciones en la biodiversidad. Es muy importante que los científicos nos comuniquemos más con los políticos, que ayudemos
a transmitirles información que les permitan tomar decisiones más acertadas, más orientadas, que nos den como resultado una mejor conservación de nuestro entorno. Perder esta fauna destruye el alimento principal de las aves migratorias y depredadores, alterando el equilibrio del ecosistema por años. El aumento de la temperatura del agua ahuyenta a los peces hacia zonas más profundas y frías, provocando que diversas especies de aves como los pelícanos, piqueros y pingüinos mueran de inanización y calor en las costas al tener que viajar distancias 3 veces mayores para pescar. Este verano diversas aves marinas murieron de hambre en una ola de calor en California. No es anormal ver pájaros muertos en la playa. Sin embargo, la cantidad de aves muertas es inusual. Coincidimos con la preocupación por la ola de calor marina. Creemos que estas aves no pueden acceder a la comida, que es tan importante para su sustento. En México, con las últimas olas de calor en Hermosillo, con 48 grados Celsius, los veterinarios atendieron hasta 40 aves caídas por deshidratación en un solo día. Mientras que en Tabasco y Chiapas se reportó la muerte de al menos 85 monos aulladores por golpes de calor y deshidratación. Por otra parte, en San Luis Potosí y Tamaulipas cayeron loros, búhos, tordos y conejos por el calor extremo. Más de 100 pericos, murciélagos y aves pequeñas fueron reportados únicamente por un parque ecológico en el norte del país, los cuales perecieron de forma masiva por deshidratación acelerada. No obstante, los animales salvajes no son los únicos que sufren por el calentamiento global. Para las mascotas, el calor extremo no es una simple incomodidad, es un asesino silencioso y despiadado que acecha en cada rincón soleado. Los animales y las personas reaccionan de manera muy similar en situaciones de calor. Lo que es diferente con la mayoría de los animales es que no tienen el número de glándulas sudoríparas que las personas. Tienden a jadear o disipan el calor de manera diferente, y ahí es donde viene la preocupación. Mientras que los animales callejeros están atrapados en un infierno de cemento sin un solo centímetro de sombra para refugiarse, para ellos no hay cuidadores y luchan una guerra brutal y solitaria, donde el precio de no encontrar refugio es una muerte lenta por deshidratación, en el más cruel de los olvidos. Durante las intensas olas de calor en México, dependencias como la Dirección de Servicios Públicos llegaron a registrar la recolección de hasta 400 perros y gatos callejeros muertos al mes en la vía pública, debido a golpes de calor y deshidratación severa. Por su parte, algunos zoológicos en Europa y América actuaron mediante la implementación de planes enfocados en el bienestar animal. Adaptamos las tareas de acuerdo a la temperatura. En este caso, usamos trozos de hielo para varias especies animales, como las focas de orejas que comen hielo con peces, o para los lémures y otros primates les damos hielo con agua y fruta, colgando con una cuerda y lo lamen. Esto es en primer lugar para que se enfríen y también para que pasen el tiempo, al igual que con los humanos que compran un helado cuando hace demasiado calor. El cambio climático es un tema importante, ¿verdad? Estamos constantemente más calientes. Los animales tienen que adaptarse en tiempo real. Nosotros, como profesionales del zoológico, también tenemos que asegurarnos de que nos estamos adaptando a eso también. Entonces, cuando estamos mirando, cuando construimos nuevos hábitats, o si estamos mirando la actualización de nuestros hábitats, estamos teniendo en cuenta todos esos diferentes factores. Un modelo predictivo global de la Universidad de Oxford determinó que casi 8.000 especies de animales silvestres colapsarán críticamente para finales de este siglo. El estudio demostró que el peligro se multiplica cuando se combina el estrés por calor extremo con la destrucción y el cambio de uso del suelo por actividades humanas. Además, los científicos señalaron que los 3 puntos del planeta con mayor peligro del colapso animal son la Amazonía y Centroamérica, donde la selva perderá su humedad y dejará sin hogar a especies como jaguares y perezosos. Las sabanas africanas, donde la falta de agua obligará a los grandes mamíferos a migrar desesperadamente hacia zonas humanas. Y los océanos tropicales, donde el calentamiento del agua destruirá por completo los arrecifes de coral, provocando la desaparición en cadena de miles de peces y criaturas marinas que dependen de ellos para sobrevivir.
Para frenar la muerte de animales por el calor, la ciudadanía y los gobiernos deben activar medidas de emergencia coordinadas. Los ciudadanos pueden salvar vidas locales instalando bebederos con agua limpia en patios y azoteas, adaptando nidos artificiales con sombra para evitar que las aves salten al asfalto y reportando inmediatamente a los animales desorientados a las autoridades. Por su parte, los gobiernos deben desplegar brigadas veterinarias de rescate en áreas críticas y reforestar masivamente las metrópolis para reducir las islas de calor. Asimismo, Greenpeace ha publicado guías sobre cómo cuidar a nuestras mascotas durante las olas de calor y sus recomendaciones se centran en la hidratación, la prevención de quemaduras y el manejo del entorno. Este fenómeno no es una proyección para el mañana, es una situación que ocurre ahora mismo ante nuestros ojos, un grito desesperado de la fauna global que nos advierte que el planeta se está quedando sin tiempo y sin vida. Cuando desaparece una especie no pierde solamente la naturaleza, perdemos todos, porque cada animal cumple una función que mantiene vivo el equilibrio del planeta. ¿Cómo es posible que con lo que sabemos hoy en día del daño ambiental que genera la basura que no se puede reciclar y que contamina la tierra por generaciones, que el gobierno de nuestro país está permitiendo que los Estados Unidos envíe basura tóxica que no se pueda reciclar a nuestro territorio? Ya no lo pueden hacer en países asiáticos y es por ello que está llegando a tierras mexicanas para enriquecer a unas cuantas personas, afectando a millones más y especies animales de nuestro territorio. Nuestra compañera Lisbeth Campuzano nos presenta esta investigación de una cruda realidad: basura importada con el disfraz del reciclaje. En México, parte de los residuos se convierten en materia prima para industrias de reciclaje, fabricación de empaques o coprocesamiento en cementeras, mientras gobiernos locales y empresas privadas obtienen ingresos por manejo y disposición de residuos. Sin embargo, organizaciones ambientales advierten que muchas veces el beneficio económico queda concentrado en empresas y cadenas industriales, mientras comunidades cercanas a tiraderos y plantas de procesamiento enfrentan contaminación, daños ambientales y riesgos a la salud. La basura cruza la frontera todos los días. Entra por aduanas, en tráileres y contenedores, con permisos oficiales y etiquetas técnicas que la llaman residuos aprovechables, material reciclable o desechos industriales. Pero detrás del lenguaje burocrático, la realidad es otra. Toneladas de basura de Estados Unidos terminan en México, mientras empresas, intermediarios y corporativos convierten los residuos en un negocio multimillonario. Pero, ¿quién se beneficia? Desde que China cerró sus puertas a los residuos extranjeros en 2018, Estados Unidos buscó nuevos destinos para su basura plástica y tóxica. México se convirtió rápidamente en uno de los principales receptores. México vive una crisis tóxica y se ha convertido en un sumidero de basura para los Estados Unidos. El primer grupo beneficiado son las empresas recicladoras y manufactureras que usan residuos importados como materia prima barata. En México, operan plantas que transforman plástico usado en nuevos paquetes, pallets industriales, textiles, envases y productos de consumo. El problema, denuncian organizaciones ambientales, es que buena parte de los residuos que llegan son difíciles o imposibles de reciclar. Una de las compañías señaladas por organizaciones ambientalistas es Direct Pack Recycling, instalada en Mexicali, Baja California. Greenpeace denunció que esta planta procesa residuos PET provenientes de Estados Unidos, utilizando tecnologías cuestionadas por su alto consumo de agua y potencial contaminación. Detrás del financiamiento aparecen gigantes globales agrupados en la coalición The Recycling Partnership, integrada por empresas como Coca-Cola Company, Nestlé, Walmart, Danone y PepsiCo. Estas compañías necesitan enormes cantidades de plástico reciclado para cumplir metas ambientales y mantener su producción.
Y México presenta mano de obra más barata, regulaciones más flexibles y costos menores de procesamiento. Ahora nos trasladan plantas de reciclaje con tecnologías que ya no son aceptadas en Estados Unidos. La basura mueve dinero antes incluso de ser reciclada. Empresas de logística, transportistas, importadores y comercializadores obtienen ganancias trasladando residuos desde Estados Unidos hacia territorio mexicano. En muchos casos, el material entra bajo esquemas comerciales favorecidos por acuerdos internacionales como el TEMEC. Investigaciones periodísticas han revelado que además de Monterrey, se ha convertido en uno de los principales destinos de residuos peligrosos estadounidenses, incluyendo polvos tóxicos de la industria acerera, baterías usadas y solventes industriales. El problema es que el beneficio económico no siempre se traduce en bienestar para las comunidades cercanas. En zonas donde operan recicladoras y plantas de tratamiento, se han detectado preocupaciones por contaminación del aire, agua y suelo, además de presencia de metales pesados. Las grandes marcas y la economía verde. Otro beneficiado es el discurso corporativo de sustentabilidad. Muchas multinacionales presumen que sus envases contienen plástico reciclado o que impulsan la economía circular. Sin embargo, activistas sostienen que parte de esa sustentabilidad depende de trasladar los costos ambientales a países como México. Empresas vinculadas a la industria del reciclaje aseguran que el procesamiento de residuos genera empleos y reduce la contaminación. Y en parte es cierto, miles de familias mexicanas viven del reciclaje, desde pepenadores hasta operadores industriales. Ciertas industrias que toman como materia prima estos residuos, para ellos son una materia prima, ¿no? Por ejemplo, los productores de textiles, productores de juguetes, algunas fundidoras, en fin, una serie de industrias que se han venido beneficiando a lo largo de los últimos años con esta importación de residuos. Pero organizaciones civiles advierten que el país corre el riesgo de convertirse en el patio trasero de los residuos estadounidenses, o más bien dicho, ya lo es. Donde las normas son débiles, lo que existe es contaminación legalizada. El costo real lo pagan otros. Mientras empresas obtienen materia prima barata y los corporativos mejoran su imagen ambiental, las comunidades cercanas a basureros, recicladoras y tiraderos se enfrentan otro panorama. Ríos contaminados, aire tóxico, montañas de plástico, incendios en tiraderos y trabajadores expuestos diariamente a residuos peligrosos. Pero aunque parte de la basura sí logra reciclarse, otra termina enterrada, quemada o abandonada. De acuerdo con investigaciones y organizaciones ambientales, México recibe incluso residuos mal clasificados o imposibles de reciclar. La compañía estadounidense Direct Pack Recycling ha establecido una nueva planta de recuperación, reciclaje de PET en Mexicali, lo que claramente significa la intensificación del colonialismo a través de la basura plástica que llega de Estados Unidos a México. La compañía estadounidense Direct Pack Recycling ha establecido una nueva planta de recuperación o de reciclaje de PET en Mexicali, lo que claramente significa la intensificación del colonialismo a través de la basura plástica que llega de Estados Unidos a México. De nuevo, la basura nunca desaparece, solo cambia de lugar. Y mientras Estados Unidos reduce la presión ambiental dentro de sus fronteras, exportando residuos, México absorbe una parte del costo ecológico, sanitario y social. Sí, hay empresas que generan empleos y procesos de reciclaje necesarios. Sí, existe una industria legítima alrededor del aprovechamiento de residuos, pero también existe un sistema donde los países ricos producen, consumen y desechan, mientras otros cargan con las consecuencias. Porque al final, detrás de cada botella triturada, cada contenedor cruzando la frontera y cada montaña de plástico acumulado, hay una pregunta incómoda. ¿México está construyendo una economía circular o se está convirtiendo en el basurero conveniente de Norteamérica?
Pero el negocio de la basura no termina en las recicladoras. También existen empresas estadounidenses que cobran por recolectar, clasificar y exportar residuos fuera de su territorio. Es decir, hay compañías que ganan cuando la basura se produce y vuelven a ganar cuando logran sacarla del país. Mientras menos residuos permanezcan en Estados Unidos, menos presión enfrentan rellenos sanitarios, gobiernos locales y corporaciones generadoras de desechos. Y ahí es donde México entra al modelo, porque mover basura también es una industria internacional. Cada contenedor que cruza la frontera deja ganancias para transportistas, agentes aduanales, intermediarios comerciales, recicladoras y fabricantes que reutilizan materiales importados. La basura cambia de manos varias veces antes de terminar procesada, enterrada o incinerada. En otras palabras, los residuos generan toda una cadena económica. Especialistas en el comercio ambiental han advertido que muchos residuos se exportan bajo la clasificación de material reciclable, aunque parte del contenido termine siendo inutilizable o extremadamente difícil de reciclar, como ya lo hemos dicho. Eso abarata costos para quienes exportan y aumentan riesgos para quienes reciben. Además, mientras compañías internacionales presumen metas ambientales y campañas de sustentabilidad, activistas sostienen que el verdadero problema sigue intacto: la sobreproducción de plástico. Porque reciclar millones de botellas no necesariamente significa producir menos basura. De hecho, organizaciones ambientales denuncian que algunas empresas utilizan el reciclaje como una forma de mantener el mismo nivel de consumo, mientras trasladan parte del impacto ambiental hacia países como México. Y el dinero detrás del negocio explica por qué la industria global del reciclaje mueve miles de millones de dólares al año. El plástico recuperado tiene valor comercial. Los metales contenidos en residuos industriales también. Incluso ciertos desechos pueden convertirse en combustible o materia prima para otras industrias. Por eso, la basura dejó de verse únicamente como desperdicio. Ahora también es mercancía. Y mientras exista demanda industrial de residuos baratos, seguirán cruzando fronteras. El problema, advierten expertos, es que las comunidades no reciben las mismas ganancias que las empresas, porque mientras corporativos reducen costos y fortalecen cadenas de producción, habitantes cercanos a plantas recicladoras denuncian contaminación, malos olores, polvo tóxico y afectaciones ambientales. En algunos casos, incluso incendios en tiraderos y emisiones contaminantes derivadas del manejo inadecuado de residuos. Es decir, los beneficios económicos se concentran, pero las consecuencias ambientales se distribuyen. Y ahí aparece una de las críticas más fuertes de organizaciones civiles, que países desarrollados están trasladando parte de su carga ambiental hacia regiones donde operar resulta más barato. Una lógica donde las ganancias viajan hacia corporativos internacionales, mientras la contaminación se queda del otro lado de la frontera. Porque detrás del discurso del reciclaje existe una pregunta más incómoda. ¿La basura realmente se está resolviendo o simplemente se está mudando de país? Y mientras toneladas de residuos sigan cruzando la frontera todos los días, el negocio continuará funcionando. Uno donde algunos obtienen ganancias millonarias y otros reciben el humo, los desechos y la contaminación. La investigación que le acabamos de presentar es una noticia verdaderamente lamentable. ¿Cómo es posible que sigamos aceptando la basura proveniente de otros países, especialmente basura que no se puede reciclar, ya que tiene componentes tóxicos que únicamente envenenan la tierra? Esperemos que el gobierno de nuestro país escuche este tipo de denuncias y entre todos ayudemos a hacer un verdadero cambio para nuestro territorio. Esta noche hablamos de incendios que consumen continentes, de animales que mueren víctimas de un planeta cada vez más caliente y de una industria que convierte la basura en un negocio que cruza fronteras. 3 historias distintas, pero las 3 hablan del mismo modelo. Consumimos más, desechamos más, calentamos más a nuestro mundo y después buscamos un lugar donde esconder las consecuencias.
Durante demasiado tiempo actuamos como si el planeta fuera infinito, como si los bosques pudieran regenerarse para siempre, como si los animales siempre encontraran la forma de sobrevivir, como si la basura pudiera desaparecer con solo cruzar la frontera. Pero la naturaleza no negocia, no olvida y tampoco distingue entre países. La verdadera pregunta ya no es cuánto más puede soportar la Tierra. La pregunta es cuánto más tardaremos nosotros en cambiar. Soy Sebastián Maussan. Gracias por acompañarnos en esta emisión de 24/7. Lo espero en la próxima. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.